Esto es Explora. Explora es un programa del Ministerio de Educación que va a acercar a los prestigiosos científicos argentinos para que nos hablen sobre los temas centrales de la ciencia contemporánea. En 1620, el filósofo inglés Sir Francis Bacon notó la llamativa similitud que presentaban las costas oriental americana y occidental africana. Sin embargo, pasarían unos 200 años hasta que Antonio Sneeder recogiera fósiles de plantas a uno y otro lado de estas costas, notando su absoluta similitud. Luego fue Alfred Wegener, un meteorólogo alemán, en 1915, quien propuso la teoría más audaz hasta el momento. Según Wegener, todas las masas continentales terrestres habían estado unidas en una gran y única masa continental que subsecuentemente se había desintegrado en las piezas continentales que conocemos en la actualidad. En el Paleozoico, que es la era primaria, la era donde apareció la vida sobre la Tierra, la configuración de los continentes era muy distinta a la actualidad. Había un gran supercontinente, un continente que agrupaba como bloques menores a América del Sur, África, la India, Antártida y otros bloques aún menores. En esa era primaria, además de ese gran supercontinente de Gondwana, había otros continentes, por ejemplo Laurentia, que básicamente era casi toda Norteamérica, Báltica, gran parte de Europa, Siberia, la parte occidental de Asia. Esos continentes en la era primaria tenían una distribución absolutamente distinta a la actualidad. Hace 530 millones de años, un fragmento de ese continente de Laurentia se desprendió, comenzó a navegar y chocó contra el Gondwana. Ese fragmento que conocemos con el nombre de Cuyania forma gran parte de lo que actualmente son las provincias de San Juan, Mendoza y parte de La Rioja. Sabemos que ese continente era parte de Gondwana porque presenta fósiles característicos de Laurentia. En este momento, pisando suelo sanjuanino, estamos pisando un bloque, un basamento que derivó de Laurentia. La historia de ese basamento, que a través de millones de años se fragmentó y terminó viajando y colisionando con estas tierras, nos indica que la tectónica de placas, o la deriva de los continentes, es un proceso que ha actuado a través de centenares y centenares de millones de años, amalgamando, rompiendo y dándonos la forma actual que tiene la Tierra. La Tierra se encuentra dividida en 14 placas principales, la superficie de la Tierra, que poseen movimiento independiente unas respecto de otras. En este diagrama se representa una placa, un sector relativamente rígido de la parte superficial de la Tierra, que se está separando con respecto a otro. Esta separación provoca que este sector, esta placa, se desplace hacia el sector izquierdo en esta figura. Este espacio que se genera entre dos placas que se separan es consumido en algún lugar de la Tierra, ya que la superficie de la Tierra no cambia. Esos lugares son los lugares en los cuales una placa se sumerge por debajo de otra. Este caso particular es el caso que queremos ejemplificar, en el cual la placa sudamericana se acerca a la placa representada por el fondo del Océano Pacífico adyacente y el fondo del Océano Pacífico se sumerge por debajo de la placa sudamericana. Esta convergencia es más o menos de unos 7 centímetros por año y el resultado es la zona de deformación que se localiza en el borde occidental del continente sudamericano, cuya expresión son los Andes. En esta probeta se han depositado sedimentos, son arenas, y esto trata de simular lo que podría ser el fondo de un océano, el material sedimentario que se acumula lentamente en ese fondo del mar.
Este pistón está presionando esos sedimentos y vemos que se está generando un relieve que es producto de la deformación de ese material que originalmente se componía de láminas horizontales. Este mecanismo mediante el cual se levantan rocas profundas sobre rocas más jóvenes o más superficiales es el que en última instancia genera montañas, relieves en los bordes de algunas placas. La tectónica de placas lo que toma en cuenta justamente es este concepto de que la superficie externa de la Tierra, los materiales están en movimiento. Esos movimientos generan distintas relaciones entre las placas, placas que se alejan, placas que chocan, placas que se meten unas debajo de otras. Entonces todo eso genera justamente esos fenómenos, vulcanismo, sismicidad, que antes se explicaban en razón de la ira de los dioses, por decirlo de alguna manera, pero que esta teoría de la tectónica global o la tectónica de placas litosféricas le va encontrando una razón de ser al qué, al cómo y al dónde se producen estos fenómenos. Cuando una de las placas es más pesada porque tiene corteza oceánica, que son rocas mucho más densas, esa placa se puede ir por debajo de la otra. Ese proceso de una placa que se hunde por debajo de la otra es la subducción. Y esa subducción nosotros la tenemos muy claramente expresada en el borde de Sudamérica, del lado de Chile. La placa pacífica, la placa de Nazca, la placa de Cocos se están hundiendo por debajo de Sudamérica y eso es lo que produce, por otro lado, todo lo que es la sismicidad y el vulcanismo asociado a la cadena de los Andes.